estaba bueno lo que te iba a decir, que estuve pensando que la colección en Madryn tiene un sentido muy fuerte, que es el de hacer posible el museo, ¿no? Sí. Eh, ¿Querés ponerte los auriculares así si estás más cómoda? bien, si bien ahora los museos se piensan desde otro lugar y existen museos sin colección, en el momento que se funda el museo, o sea, que sale esta legislación a nivel Sí. municipal para Para que te fundarlo, acomodo ahí, sí. no hubiera sido posible si no hubiera existido este cuerpo de obras que se organizaron para, o sea, que alguien donó a la ciudad y con esa donación, ese patrimonio había que custodiarlo. Entonces, ¿Cuándo fue eso? fecha exacta, no tengo la memoria, digamos, no tengo fresco, pero habrá sido en... Ay, no quiero arriesgarme. Pero después le preguntamos a Karina, que ella lo tiene súper Dale. presente, lo he leído, pero la verdad es que Ujú. no... ¿Aparece obra de repente? ¿O qué aparece primero? ¿Gallina o huevo? ¿La obra o las ganas de...? Y a mí me parece viste, que se van alineando intereses y bueno, existía la necesidad de un espacio. Aquí aparece un tema intocable que es, bueno, finalmente el espacio que se gesta para este museo es un espacio eh, no pensado para ser una institución, digamos, tiene un montón de inconvenientes, pero bueno, la resolución sale, el museo se funda y fue gracias a ese cuerpo de obras que se donaron a la ciudad y que había que custodiarlas. Ujú. Lo interesante me parece también, y rescato mucho de esta propuesta, ¿no? Donde una radio se involucra Sí. con una muestra de artes visuales, es que hoy los museos tienen un rol mucho más activo o un rol quizás que transita otros caminos, ¿no? Que el de custodiar un patrimonio únicamente en el sentido de la preservación, de la restauración, del guardado, ¿no? Del tesoro oculto, digamos. Y ahí me parece que hay como un mundo para explorar porque está en ebullición, ¿no? Hoy en día son quizás las instituciones más audaces. De hecho, el lema del Día Internacional de los Museos, Es audaz. historias controversiales, lo indecible, me parece que es audaz a nivel mundial, ¿no? Ujú. Interesante. Ahí te centrás primero. Pero... Y en esa parte inicial, iniciática, ¿hay indecibles? ¿Los podemos sospechar? ¿Que están entre los pliegues? Y primer indecible es, bueno, el lugar que ocupa el museo hoy, ¿no? La historia de ese lugar, ¿no? Ujú. Y cómo no la ciudad aún sostiene, digo la ciudad a nivel, ¿no? Vamos a hablar a nivel general, Sí. pero cómo sostenemos un espacio que en realidad es un baño público, ¿no? Y bueno, el museo está instalado sobre un baño público que tiene una cisterna, o sea, todo indicaría que no es el mejor lugar para preservar esta colección, ¿no? Digamos, Claro. Un no lugar, cumpliría ninguna de las en reglas. principio es medio húmedo. Por ejemplo, 1000 veces inundado, entre otras cosas, ¿no? Eh, Ahí primer cuestión abierta que un poco nos excede, pero Ujú. no tanto tampoco también. Claro. Digo porque no nos excede porque también está el compromiso nuestro, qué tan activos estamos nosotros en apoyar las movidas del museo, en estar con la asociación de amigos, ¿no? Yo estoy un poco alejada, con Es lo como la cual otra parte. tengo, Sí. claro, mi cuota de responsabilidad bueno, qué tanto hacemos los artistas por ese museo y qué tanto hacemos Mm. nosotros los ciudadanos por nuestros espacios culturales. Bueno, ahí aparece, no sé, Foucault, por ejemplo, y entonces tenemos esas dos momentos, ¿no? La cuota de el conocimiento de aquello que me concierne, pero claro, la otra parte es la acción ante eso que me concierne, es decir, bueno, ¿qué hago con todo esto que sé?
Es más, yo diría que Foucault no lo separa, dice, No, todo claro. es práctica, ¿no? Exactamente, está ahí. Práctica enunciable o práctica perceptiva, pero los dos, la manera de agenciar un saber tiene que ver con la acción. Ujú. Para Foucault no hay otra manera. Entonces, No solo para Foucault. no, claramente. Pero bueno, ya que lo mencionaste, Puede ser, es la gran, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros en un punto también. Es como, bueno, ok, ¿y la acción cuál es? exacto. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Esto es lo... Y me parece que en este sentido Karina estuvo muy audaz porque de alguna manera abrió el juego y nos involucró a todos en este proyecto de, bueno, que nos abrió un espacio para decir o para plantear estas historias controversiales, ¿no? Sí. Y a mí me parece que el chiste, o en todo caso el mejor logrado, es dotarte de una responsabilidad, o en todo caso hacer visible una responsabilidad. Sin duda, y me parece también muy interesante este juego donde el museo se nuclea con otras instituciones. Ujú. El museo se abre a la comunidad. Y ahí me parece que hay una gestión de riesgo, pero de mucha audacia y súper interesante, como para tomar, para apropiarnos, para participar. Ok, estamos ahí. Lo que nos queda es esa suerte de participación. Está la obra, que es patrimonio. Está el momento, que es el momento de lo indecible. Con todo esto hablado, y la pregunta es, me encanta hablar con vos, hace rato que no hablamos. ¿Con qué responsabilidad nos paramos ante eso? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué mirada? ¿Con qué? Bien, yo lo que... A ver, esta propuesta implicó una responsabilidad, como decís vos, y te dejo a un mí ratito hablando solo. lo que me surgió, o lo que empecé a plantearme, fue esta idea de, bueno, que el museo municipal es un museo de arte. ¿En qué está implicado el arte con lo indecible? Y me parece que el arte es un lugar donde hay una porción de cualquier obra o de cualquier acción o de cualquier práctica en la que no podemos domesticar. Hay una parte donde aparece lo no dicho, Ujú. como un espacio de imposibilidad de ser traducido. Sí, Y pues ese es el arte en un punto. ni hablar. Ese es la riqueza del arte. Y bueno, ¿cómo nosotros abordamos eso, no? Porque en general lo que tratamos de hacer es traducir. Ujú. Lo que tratamos de hacer ante una obra es explicarla. Aquí, y ahí surgen los lugares comunes. Los lugares comunes y también tapar esos agujeros, ¿no? Porque nos ponen ante vacíos. Es lo maravilloso de la obra en un punto. Es Ni así hablar. como ese borde. No sé si es el vacío completo, pero quizás sea el borde desde donde uno puede ver, o mejor, intuir esa profundidad que está ahí. Y que además va a ser diferente para cada uno, ¿no? Ujú. Y eso también es otra riqueza del arte, donde probablemente ese borde que vos hablás, me gusta mucho más la palabra borde, va a tocar unas fibras para vos que van a ser distintas de las que va a tocar para mí, eso es alucinante. Y te quería comentar que vino un libro a la cabeza cuando... ¿Cuál? El de Ciudades Invisibles, de Italo Calvino. Ah, uf. Hablando Mirá, de lo indecible. Y pensé mucho en esto del rol del museo y en hay un estos juego dos, etimológico ahí, ¿no? Lo indecible, lo invisible. sin duda. Podríamos retomarlo a Calvino y hablar de la ciudad indecible. Justamente por eso, como por esta conversación que tuvimos antes de empezar a grabar, me parecía que venía. Y ¿sabés qué? Pensaba en la relación entre Marco Polo, que es el expedicionario, que bien puede compararse con los pintores viajeros de alguna época, Sí, y este emperador de los tártaros que escucha las historias, ¿no? De Marco Polo, que además es un extranjero. claro. Y que al principio tiene un problema
de comunicación, porque no maneja la lengua del emperador. Ujú. Y entonces le lleva objetos y le cuenta historias a partir de los objetos que él trae de estas ciudades remotas. Y me parecía también como que estaba bueno pensar los roles de los museos en función de estas dos figuras, ¿no? Ok. Cómo, cómo está el museo emperador de alguna época, ¿no? Donde la gente tenía que venir al Llegar museo, hasta ese sitio, sí. llegar hasta ese sitio y además ese sitio resguardaba a la nobleza, ¿no? Y la figura de este Marco Polo, que es el expedicionario que va hacia las ciudades y de ahí trae cosas, Hmm. ¿no? Entonces me parecía como una analogía. Sí, en ese primer traductor, digamos, del lenguaje. De quien importa, pero también de quien traduce en el mismo hecho de... Sí, y además que lleva implícita esta imposibilidad, donde la traducción nunca es completa. Claro. Y, y simplemente es el gesto, ¿no? Y ahí hay toda, bueno, las conversaciones entre ellos dos son geniales en el libro, es una cosa que no tiene desperdicio, una poesía infinita, además de la descripción de todas las ciudades, que también eh, podríamos hablar años de cada una. Y hablando de estas ciudades invisibles o indecibles, eh, también se da esa relación del museo como este lugar casi casi eclesiástico, sacro, para un montón de gente que transita por el sitio, por el lugar, pero no ingresa. Tiene algo de castillo flotante, más allá de su posición geográfica. Digo, están esas escaleras, hay como un nivel más alto en donde hay que llegar, donde no todos llegan, donde muchos pasan por los costados, o miran alguna de las señales que puede haber, pero no ingresan. Yo creo que es así tal cual, pero no solo por la infraestructura edilicia del museo, sino por el concepto de museo en sí como lo tenemos todavía aprendido, ¿no? Me parece que en cuanto podamos hacer ese juego de cambiar el borde del lugar, vamos a poder encontrar otro museo tanto desde los que participamos en la construcción de las instituciones como los que consumimos o Mm. participamos activamente desde otro lugar, ¿no? Quiero decir, tanto desde el hacedor de la institución o del participante de la institución. Hoy los museos, gracias, están transitando son los que van a la vanguardia del cambio. Y me parece que no es casual. En, en todos lados hay una apuesta muy grande en la institución museo porque ha permitido, o sea, son las instituciones más permeables, más versátiles. Quizás nosotros todavía no nos sumamos ese tren, ¿no? De ver cómo el museo puede salir del museo. Mm. ¿No? Como Y eso, transgredir esas barreras, ya no. ¿y eso por qué? Pues, digo, también es muy patagónico, Es, si lo quiero poner en regiones. Digo, después voy a otros lados y veo que la movida es diferente, o tiene que ver con la infraestructura o con la población del lugar, digo, no sé, Córdoba, Rosario de alguna forma, yo creo que tiene Buenos que ver Aires desde ya. mucho, y acá me voy a meter en un tema, en una de esas nebulosas tabú. En una nube, me gustó eso de nube de indecibilidades. Y bueno, es la relación que tenemos con el patrimonio a nivel gestión, ¿no? Me parece que tiene que ver en ese sentido, y no solo con la institución museo, sino con el patrimonio en general. Cómo nos relacionamos con nuestros monumentos, cómo nos relacionamos con la preservación del patrimonio. Ujú. Eh, Hay una cuestión, cómo modificamos el código de la ciudad, ¿no? Aparecen un montón de cuestiones en las cuales todavía no hay conciencia de que cada uno de estos gestos va a tener un impacto a futuro y están construyendo la ciudad que vamos a vivir. Y bueno, no comparto del todo el camino por el que estamos transitando, pero bueno, ¿Lo hay o se hace camino al andar? ay, qué pregunta. Yo creo que lo hay y responde a intereses Ok. que,
que equivocadamente a mi criterio están priorizando otras cuestiones. Porque en definitiva yo creo que si miramos un poco las ciudades del mundo, hoy todas están invirtiendo en la cuestión cultural porque es lo que lleva al crecimiento de las ciudades, ¿no? Definitivamente. Hoy esto Madrid lo está perdiendo de vista. No hay planificaciones. A ver, más allá de las buenas iniciativas que todos tenemos y valoramos muchísimo acá en la ciudad. Pero estoy hablando más de un programa, de una plataforma cultural donde hay un código, donde hay una comisión que evalúe dónde y cómo se instalan los monumentos, que evalúe el proyecto de ciudad que queremos a futuro, el patrimonio que tenemos que preservar, cómo se va a ir transformando esa ciudad en función de estos gestos, cuáles serían los programas culturales que estarían asociados a ese crecimiento de la ciudad, digamos. Todo eso como una cosa mucho más global que creo que no hay una gestión lo suficientemente fuerte en ese sentido, ¿no? Ahí vos sos Marco Polo y me traes todo esto de algún sitio difuso y extraño y yo lo veo y digo, wow, todo eso. No tenemos, a ver, ¿tenemos restauradores? Entonces, tenemos buenas intenciones y yo las valoro, qué sé yo qué decirte. Mientras tanto, me gustaría que además de las buenas intenciones hubiera programas mancomunados en este sentido, con una mirada un poco más global de la cosa, ¿no? No la obra, no el museo, sino un programa vinculado a la gestión. De estructuración cultural. Sí, que abarque distintos, que habrán que obras públicas, que abarque, es una cosa mucho más grande que a la larga, proyectos a largo plazo, ¿no? Estamos todavía con una mirada... Totalmente. Mi mundo pequeño, ¿no? Y en general los proyectos tienen que poder planificarse a 4 años, 6 años, 12 años, ¿no? Como... Sí, ¿a dónde queremos llegar? Un corto plazo como 4 años. Pasa que también y entra a jugar lo otro indecible, que es lo político, es decir, son esos 4 años de gestión. Entonces, hay que... Bueno, pero... Y no es solo por Madrid, digo, en general cuesta pensar en Argentina líneas de acción que hayan tenido o que hayan sido transversales en términos de política. Hay algunos buenos intentos que me parece que serían interesantes hasta de destacar. Hay algunos indecibles en ese sentido también. Son 4 años, pero marcan y dejan huella. No sé, lo que pasó en Rosario, por ejemplo. Fueron gestiones a nivel cultural, lo vamos a analizar, muy interesantes que abarcaron distintos tipos de instituciones y han dejado marca. Hoy nadie le quita a los rosarinos las instituciones que construyeron. Tal cual. Y de alguna manera se transformaron en el primer paso en ese sentido a nivel país, por lo menos, ¿no? Y ahí aparece la otra parte, que es el otro indecible, el arte y el mercado. Es decir, y esa es la pregunta que también sobrevuela, o que cuando después empezás a hablar con algunos artistas o gente relacionada, también queda ahí latente, indecible. Que es bueno, pero son lugares en donde, además del trabajo estatal, hay un apoyo y un acompañamiento privado, puntualmente de galerías o de gente que se ha animado desde otro sector económico a revalorizar eso que tiene que durar 10 años y que da un perfil de ciudad, porque también lo entiende en un punto y porque también entiende que es necesario. Es como esa otra parte. Sí, es muy controversial ese tema, siempre es delicado y requiere mucha astucia y requiere un plan a priori, ¿no? Porque bien, ¿con quién me voy a asociar y para qué? Está buenísimo que se sumen, pero siempre y cuando yo tenga en claro hacia dónde voy, porque si no es como que quedo a la merced del interés del otro. Tal cual. Y no el otro a la merced del interés público.
Entonces ahí hay un primera cuestión a trabajar. Y después en relación a galerías y cuestiones más personales también hay un mito, ¿no? ¿Cuánto es el mercado del arte en Argentina? Y te diría que es un mercado muy acotado, digamos, es un interés participar del mercado y es como una cosa que no sé eh, si deberíamos aspirar a. Quizás la Ajá, construcción, pero además es histórico, ¿no? En sí. relación al arte, digo, todos los artistas han tenido este amor-odio con su inserción en el Ujú. mercado, llamémoslo lo que ha sido el mercado en cada una de las épocas. Sí me parece que hoy los artistas están transitando terrenos mucho más, no sé si sería la palabra audaz, pero con más incertidumbre. Mm. eh, y está buenísimo que eso pase. ¿Te referís a colectivos artísticos, Sin autogestionados, duda, sin ferias duda, independientes? sin duda. Y son, por lo menos hoy mi esperanza está puesta ahí. Son, Falta todo lo demás, pero son más bueno. visibles en todo caso en este tipo de... Digo, son incipientes, pero son más visibles que esa idea de la galería, el mercado y el circuito y esas cosas. Mira, ahí volvería a Foucault, son los que están en la práctica, ¿sí? Lo demás está todavía, lo incipiente es lo demás, Ujú. los que están practicando esto, los que están ensayando nuevos modos, por lo menos quizás mi mundo es un poco acotado, no me atrevería a hacer Yo creo que falsa modestia, pero bueno. no, en el sentido de que no quiero hacer afirmaciones universales ni No, contundentes, claramente no. pero bueno, obviamente mi interés personal está ahí, Ujú. ¿no? Como me dedicaría a estudiar lo que está pasando porque tengo fe en eso, porque veo acciones innovadoras, veo apuestas Ujú. interesantes y veo pasión en lo que estos colectivos hacen y veo un compromiso real con la práctica artística y eso me parece fundamental para pensarnos, ¿no? Ujú. A nivel social. ¿Qué te plantea ver patrimonio? ¿Qué te plantea sentarte al borde de ese abismo Cuando me hablas de patrimonio, de ¿qué tenés? obra de patrimonio? La que vamos a ver ahora, la que estamos observando en este momento. Em, A ver, en lo personal, el patrimonio de Madrid lo veo esto, ha sido un gran incentivo para generar una institución. Y lo veo con este corte histórico. Bueno, estamos viendo un patrimonio que responde a una época determinada, que todavía se maneja con parámetros modernos en relación a cómo caracteriza el arte. Siempre encuentro algo fascinante, son obras eh, bueno, que han marcado en algún punto, sobre todo algunos artistas, ¿no? Tenemos algunas obritas que son joyitas lindas Sí, claro. eh, de apreciar. Y bueno, trato de conectarme con eso, ¿no? Con ese momento, con eso que estamos viendo. En relación a... Claramente eso no es reflejo de lo que está pasando hoy, ni lo que es el arte hoy, ¿no? Si tomamos esta distancia histórica, me parece que está bueno ponerla en contexto para poder conectarnos, ¿no? Con esa obra. En contexto con los artistas, digamos, que es esa descripción que hay, pero también en el contexto en el cual el museo, en el contexto en el cual Puerto Madryn recibe esas obras y cuál era la mirada que se tenía en ese momento de el direccionamiento artístico. Sin duda, sin duda. Es, también está bueno, digo, ¿qué se premiaba en esa época? Se premiaba la pintura, se premiaba el dibujo, se premiaba el grabado. Hoy existen concursos sin disciplinas, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otras prácticas, de otros Ujú. modos de pensar el arte. Sí, ahí aparece otro indecible, que ya que estamos en indecibilidades lo vamos a hacer, que es este de la necesidad de
de restablecer concursos que estaban previendo este tipo de trabajos, digo, no sé, bienales o encuentros. Hace poco algún concejal me decía que por ordenanza deberían hacerse estos concursos concursos no, digamos, presentaciones de obra como la que se hacen a nivel provincial, ¿viste? Sí. Tendría que hacerse acá y creo que se hizo una vez y no se hizo más. Es como que también ahí hay una vuelta media rara, ¿no? Digamos, como se puede, de hecho se debe, hay una legislación que lo ampara. Y queda esa duda también. Quizás tenga que ver con esto de la acción y la práctica, ¿no? De lo que hablabas recién. Y del programa, ¿no? Porque, digamos, podrían ser concursos de obra, podrían Claro. ser becas de estimulación digo, se puede concursar y que la municipalidad o el Estado financie la actividad artística de un artista durante determinado tiempo. Sí. Se puede pensar en fomentar residencias, se puede pensar en financiar proyectos, digo, hay muchas cosas que se podrían hacer. Incluso se podría mejorar la ordenanza. Sin duda. Bueno. Sin duda, porque también hay que ver desde dónde nos paramos para gestionar estas cosas, ¿no? Sí. Porque si todavía tenemos la mirada moderna, donde estamos promoviendo el tipo de arte que se valoraba y se promovía en 1950, bueno, difícilmente vamos a poder articular con el mundo de hoy, ¿no? Digo, el arte es algo que todo el tiempo está yendo... Eso es genial. En un lugar... que nos pone en situaciones difíciles, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tan dispuestos estamos, esto que te decía, a enfrentarnos a eso? Desde la gestión, en todas las ramas. Desde el lugar del artista, desde el lugar de... Eso me parece muy interesante. Y entonces llego a esa otra conclusión. Ya entré en conclusiones, pero hablaríamos horas enteras. Que cuando se pronuncia o uno también bordea los límites de lo indecible o cae de lleno, no hay vacío, hay algún tipo de eso, de otra mirada sobre eso que estaba oculto. Y entonces ahí creces. Y que también sería otra definición de arte, ¿no? Lo bueno es que hoy tenemos miles de definiciones de arte posibles. ¿Cuál sería? Y esto, ¿no? El arte es un lugar donde ensayar. El arte es un lugar sí. de participar de lo otro. Y lo otro como riqueza, ¿no? Y eso otro, siempre el otro es un tema, ¿no? ¿Cómo dialogo con lo otro? Lo que es distinto de mí. La primer sensación es de rechazo. La primer sensación es que lo que es distinto de mí es inabordable. Y después, en el arte mismo aparecen pautas, indicios para tejer puentes, ¿no? Para construir esos nexos. Entonces, bueno, es qué tan arriesgados queremos ser con la mirada y con nuestras acciones y con nuestras prácticas y qué tan consecuentes, ¿no? Porque también es cómo sostenemos esto en el tiempo. Uh-huh. ¿Cómo lo practicamos? Me gusta esa conclusión, ¿no? Arriesgados y consecuentes. Ay, es muy lindo, vamos a cerrar con eso. Yo creo que ese podría ser el nombre del programa, de este microprograma. Me encanta. Arriesgados y consecuentes. Entonces tenemos que tomar mate más seguido. Por favor, llamen, gracias. Besos.